Hola estudiantes, hoy es el día 7 de septiembre, miércoles, y estamos terminando la lección 1. Hemos hecho ya todos estos apartados. Hemos llegado entonces al momento del examen. Entonces el examen es para el domingo que viene, el día 11. Entonces hay varios componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces voy a hacerlos disponibles ahora. Entonces disponible, 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 también disponible, 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 disponible. Entonces aquí tenemos vocabulario. Simplemente 15 minutos, algunas actividades de repaso en la forma de un examen. Entonces, no sé si les interesa, pero tenemos esta forma. Entonces, se puede ir bastante rápido. Tenemos un drop down y tienen que emparejar, relacionar. Aquí, estas palabras con definiciones. Aquí tenemos objetos. Tenemos emparejar. Entonces, una vez que entren, pues realmente no pueden salir, ¿no? Porque it's timed. Entonces, cuidado. Y, perdón, también tenemos expresiones de percepción. También 15 minutos. Bastante parecido. Tenemos un banco de palabras. Utilizamos todo esto para hacer esta actividad. Luego usos de ser y estar, 15 minutos también. Preposiciones, también 15 minutos. Aquí un poco más de tiempo, 30 minutos para los adjetivos. Y aquí tenemos drop down, tenemos opciones. Y después tienen que escribir un poco, ¿no? Entonces, ordena las palabras de manera que formes oraciones comparativas correctas y lógicas. Por ejemplo, nos dan tan estas manzanas como sabrosas estar las de la tienda. Entonces, queremos buscar la sintaxis apropiada, el orden de palabras más apropiada. Entonces, un ejemplo sería: estas manzanas están tan sabrosas como las de la tienda. Entonces, aquí tenemos una comparación, pero de cosas que son iguales. Bien, volviendo. Después tenemos, pues, acentuación, 15 minutos. Y no creo que sea gran cosa, es cuestión de elegir las mejores opciones según el contexto. Ojo, el contexto, como siempre, lo es todo. Y también tenemos puntuación, 15 minutos. Y aquí hay que completar estas oraciones con los signos de puntuación necesarios. Entonces, mucho cuidado aquí. Obviamente hace falta algunos puntos de puntuación aquí, marcas de puntuación. Y aquí también tenemos opciones. Elige los signos de puntuación adecuados para cada oración. Entonces, así es el examen y tienen hasta el domingo, medianoche, para completar este primer examen. También ya tenemos el trabajo escrito número 1. Ya está. Vamos a verlo. Entonces, para este trabajo, vas a revisar la descripción que ya escribiste, como la actividad taller de escritores 1B, descripción de personas, tema de composición. Entonces, ya has elegido o autorretrato, o epopeya, o caricatura. Entonces, lo mejor es que sigas con tu primera versión y la hagas mucho mejor para la versión final.
Entonces, antes de enviar tu versión final, sigue los pasos delineados en el libro para escribir tu composición. Hay muchas instrucciones en estas páginas. En la página 26, por ejemplo, dice aquí, revisa tu borrador siguiendo las instrucciones de la página 26, incorporando las correcciones y comentarios que te haya hecho el profesor. Entonces, todavía estoy corrigiendo y dando mis comentarios a las descripciones de ustedes. Entonces, es muy importante que sigan las sugerencias y que hagan las correcciones. Entonces, también recuerda que tu descripción debe ser un dibujo lo más claro posible de una persona, de tal modo que el lector puede identificarla o conocerla y recrearla en el momento de la lectura. Para ello, usa los recursos expresivos que logren hacer más viva, más novedosa tu descripción. Adjetivos, comparaciones, analogías, imágenes sensoriales y metáforas. Y bien, entonces aquí tenemos los criterios. Tenemos el formato básico y también un mínimo de palabras. La versión final tiene un mínimo, tiene que ser de un mínimo de 400 palabras. Eso para empezar. Espaciado simple, single space, and when in doubt, you should always do this by default, set your MS Word, if that's what you work with, most people do, to not add the additional space between paragraphs. And I showed you the little tutorial. It's still on Canvas. You can just go in as I showed you and check off the appropriate box so it's not going to take that extra space between paragraphs. Font de 12. Y puedes utilizar New Times Roman, Arial o Calibri, algo similar. Y si tienes párrafos diferentes, que probablemente sí van a tener párrafos diferentes, pues utilicen por favor una sangría de 5 espacios. Sangría, it's not the vino in this case. Sangría refers to indentation. Sangría also means indentation. Entonces, sangría de 5 espacios. ¿Está bien? Luego, el título, sí. Se necesita un título. No sé si les voy a mandar otro vídeo sobre los títulos, pero un día de estos hablaremos de los títulos, pero un título que trate de capturar el contenido, ¿no? Vamos a ver si busco un ejemplo. Bueno, he vuelto al libro de texto simplemente para considerar este título, el recado. Captura bastante bien el contenido, el tema de este cuento, ¿no? El recado. Está muy bien. Y también viene el caso aquí en los talleres de escritura. Aquí, más al final, más adelante, algo bastante bueno. Y se trata aquí del modelo que tenemos aquí en 1B. Entonces, otra vez, ustedes pueden seguir todas estas instrucciones para ayudarte a escribir pues un buen ensayo, una buena descripción. Y aquí tenemos un modelo en la forma de clientes VIP, ¿no? Entonces, aquí tenemos en cuanto entraron a la tienda, toda una historia, ¿no? Descripción de personas y todo eso, pero clientes VIP. Me parece un título sumamente adecuado. Entonces, el desafío es que tú encuentres un buen título para tu ensayo. Entonces, volviendo a los títulos, dice aquí, resume lo central de tu escrito, llama la atención al lector,
para que se interese en continuar leyendo. Se utilizan las convenciones apropiadas para títulos en español. Cuidado. Y las descripciones están ordenadas según un esquema claro y fácil de reconocer. Son ricas en detalles relevantes para formar una imagen en la mente del lector. Utilizan, al ser posible, una variedad de impresiones. Y la descripción de las características físicas y las de la personalidad, pues están claramente separadas. Deberían estar separadas. Gramática, como siempre, normal. Concordancia entre sujeto y verbo, entre adjetivo y sustantivo. Cuidado, se emplean los tipos verbales apropiados según el contexto y los verbos están conjugados correctamente por, para, todo esto. Ortografía también se incluyen los acentos escritos necesarios, otros símbolos diacríticos necesarios, también las palabras correctamente escritas, por supuesto. Y cuidado con el uso de minúsculas y mayúsculas. Volviendo a los títulos, hay que recordar, you only use capital letters in titles of short stories for the first letter of the first word and then any proper nouns. Right? Everything else is going to be lowercase. That's not like in English, right? So it's different. So don't fall into the English trap. And if you get stuck, just look at models from your textbook. You should be good to go. Y también, se evita la coma de Oxford. So if you don't know what the coma de Oxford is, consult tips for homework and writing assignments and explained there. Vocabulario, se usa un vocabulario y frases apropiadas en español. No contiene palabras inglesas, a no ser que sea importante para la historia. Si forma parte de un diálogo, algo así, pues sí, pero normalmente no. Aquí tenemos un ejemplo estudiantil sin nombre, ¿cierto? No se ve ningún nombre, queremos que sea anónimo. Y pueden ver que es bastante bueno, entonces es un buen comienzo. Pero hay algunas cosas aquí que yo señalo. Aquí esto no se puede con mi comentario. Doesn't work, need to rewrite, consider, and I give them an option. Right? So pay attention to my comments. They're always with this little text box here. Y también I give a suggestion, estrategia, yeah, but it's even better, estrategia militar. Right? Watch out for agreement. So here she's talking about, or he's talking about oportunidades, but no disponibles. So this has to agree. So the adjective has to agree in number, in this case plural, with the noun that it's modifying, oportunidades, which is plural. So if you want to run it through Spanish, MS Spanish spell checker, grammar checker first, fine. Perfect, because you're not doing it in here, right? You're doing it on a separate page in MS Doc or maybe Google Docs, and then you're uploading it directly to Canvas. So you're not doing this in VHL. There's no place for it. So again, you can see here, there's a little bit of confusion when she says, para su pareja. I'm confused as the reader. Like, is this the regular pareja or another pareja? So I just simply ask this person to explain. So, and I'm saying confusing, and then I tell this person why, and I think about other options that I've given this person, him or her. So you can see, I go through it and I make suggestions, and obviously this is not 400 words, so this person has to flesh it out. But they made a really good start. As I say here, great start, clean up for final version, follow my comments, and so that's what I'm doing with all of your ensayos, descriptions at this point. And so this is what you need to pay attention to. Flesh it out. If you want to start from scratch, I guess. I mean, if you really flubbed it the first time around, you want to start it
start from scratch, fine, but you're not going to have the benefit of all of my comments. So I'm trying to work with the first draft of what you've given me. This way, instead of having it peer-reviewed, you're having it professor-reviewed. So I'm actually looking at it, telling you what you need to do to make it better. And of course, you can, there's flexibility. You can add other things as well. The idea is you want to make a really great description that's worth reading. And this is just kind of a technical page. And I'm just talking a minute about the online entry options. So this is a file upload to Canvas. And yes, the file types are restricted because there are some that I can't annotate. I need to be able to work with what you send me. So here I've just put doc or docx. So at this point they're really restricted to those two types of files. So that's what you need to work with, either a doc or docx. So if you work with some other format, then you're going to have to convert it to one of these in order to upload it. And ¿qué más? Es para el día 14. Tienen tiempo para escribir. And here I've just popped into student view for a minute so that in case there are any questions that come up, maybe we can answer them right here and now. So you're seeing trabajo escrito 1, 100 puntos, el día 14 a la medianoche, y entras. So you go in and you see all this stuff. So file upload, blah, blah, blah. Basic descriptions, which you've seen before. Right, so they should be the same as what was in VHL. And you've got your rubric too to guide you. Remember, use this rubric as a checklist. So you got up to 10 points going here. So have you satisfied this criterion? Am I going to be able to take any points off? And of course I'm going to be making comments here in the ratings column. Título. Is it up to snuff? Is it going to pass? Is it going to get the full 10 points? Descripciones, same story. This is what I'm really looking at very carefully. So am I going to be favorably impressed and you're going to get the full 10 points, or it's going to come up short? It's up to you. Gramática, right? Is it full of errors, or did you take care of these? Did you proofread it carefully and weed out the errors before you sent your final version? Ortografía, same story. And vocabulario. Did you experiment with your vocabulary? I say experiment, but I mean instead of just saying hombre, 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 think of another way of saying hombre. Instead of saying niño, 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 think of another way of saying it. Instead of saying beber, 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 think of another way of saying it. You can use beber once or twice, but I'm just saying don't be afraid to expand your lexical repertoire. I mean, that's why you're taking this course, right? So don't be afraid to experiment with synonyms and different versions of the same word to expand your vocabulary. Vale, yo creo que es todo por ahora. Si tienen preguntas, no duden en comunicarse conmigo y pues que tengan suerte. Cualquier cosa, pues me avisan. Suerte con todo y tengan feliz semana y estaré en contacto muy pronto. Hasta luego.